Buenos días y muchas gracias por acompañarnos en la presentación esta mañana en Madrid de la 38ª edición de los premios Rei Jaume I, unos premios valencianos al servicio de la ciencia, de la innovación y del emprendimiento, que cuentan con un gran prestigio, no solo por su dotación económica y por la autoridad de sus jurados, ya saben, entre los que se encuentran varios premios, muchos premios Nobel, sino también por la categoría profesional de los premiados. Para empezar este acto va a darnos la bienvenida nuestro anfitrión en Madrid, el presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, que podría contarnos cómo se sostiene ese cubo mágico que nos saluda al entrar en este edificio magnífico. José Luis, adelante. Gracias, Pepa. Vicente Boluda, querido Vicente, presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios y de la Fundación Valenciana Premios Rei Jaume I. Luis Isasi, querido Luis, presidente de Santander España y vicepresidente primero de la Cámara de Comercio de España. José Vicente Morata, querido José Vicente, presidente de la Cámara de Comercio de Valencia y vicepresidente tercero de la Cámara de España. Ponentes, amigas y amigos, buenos días. Muy bienvenidos a la Cámara de Comercio de España, a la casa de todas las empresas, a vuestra casa. Es un placer para nosotros acoger esta presentación de los premios Rei Jaume I, cuyo objetivo es acercar a la ciencia y las empresas para la promoción de la investigación, el desarrollo científico y el emprendimiento en España. Un fin que está plenamente imbricado con nuestro planteamiento estratégico de fomentar la competitividad de las empresas a través de la innovación y la transformación tecnológica, ámbitos en los que la colaboración público-privada y muy particularmente entre la universidad y la empresa es vital para asegurar la transferencia de conocimiento entre una y otra. En este sentido, desde la Cámara de Comercio de España, muy particularmente desde la Comisión Universidad-Empresa, apostamos decididamente por fortalecer los lazos entre el mundo académico y el tejido empresarial, convencidos de que la innovación surge de la sinergia entre ambos sectores. En un entorno cada vez más globalizado y competitivo y más complejo, la mejora de la productividad surge como la principal fuente de generación de riqueza en un país. Este avance está directamente relacionado con aumentos en la competitividad de la economía y en el bienestar de los ciudadanos. En este escenario, la universidad es un agente clave tanto en el desarrollo de capacidades y habilidades de los futuros trabajadores como a la hora de llegar a nuevos puestos de investigación en el ámbito de la I+D+I. En relación con la investigación que se realiza en los centros universitarios, acercar a la sociedad los resultados obtenidos debe ser una de las funciones indispensables de la universidad. En general, esos resultados se materializan solo en alguna publicación científica, en lugar de acabar aplicada en un proceso productivo o de gestión empresarial, lo que garantizaría la rentabilidad de los recursos movilizados para la investigación vía incremento de la productividad. Parece claro, pues, que existe un punto de encuentro entre el mundo universitario y la realidad de los negocios que debe ser aprovechado y desarrollado en mayor medida. La PYME tiene dificultades para llevar a cabo inversiones en I+D+I y requiere de recursos humanos cualificados para el desarrollo de su actividad. La universidad necesita acercar a la sociedad los resultados de su proceso investigador, además de ser la institución encargada de formar a los futuros profesionales que accederán al mercado de trabajo. Sin embargo, según el Observatorio de la Competitividad que realiza la Cámara de España, solo un tercio de las empresas españolas ha colaborado con las universidades en el ejercicio de su actividad productiva.
Se trata de un nivel aún reducido en comparación con otros países de nuestro entorno. Esta circunstancia evidencia la existencia de importantes oportunidades para que las empresas españolas mejoren su capacidad competitiva por la vía de la ampliación de la cooperación con el ámbito universitario. Y viceversa, esto es, propiciar el acercamiento del mundo académico al tejido productivo para mejorar su conocimiento y aumentar el retorno a la colectividad. De hecho, alrededor del 50% ya lo está llevando a cabo o lo ha valorado, con margen, por tanto, para la intensificación de esa colaboración en el futuro. Iniciativas como los premios Rei Jaume I representan una oportunidad única para caminar hacia ese objetivo, ya que reconocen el talento y la dedicación de investigadores y emprendedores que con su esfuerzo contribuyen al avance y el bienestar de nuestra sociedad e impulsar la conexión entre la universidad y la empresa para afianzar el progreso de la economía española. Muchas gracias. José Luis Bonet es nuestro anfitrión aquí en Madrid esta mañana, pero nuestro anfitrión valenciano es el presidente de la Fundación Valenciana de los Premios Rei Jaume I, de la Asociación Valenciana de Empresarios y de Boluda Corporación Marítima, Vicente Boluda. Cuando quiera, señor Boluda. Muy buenos días a todos y muchas gracias a todos por vuestra presencia aquí. Quisiera comenzar realizando un especial agradecimiento a Cámara España, al Consejo Superior de Cámaras de la Comunidad Valenciana y a AVE. Bueno, en este caso a mí mismo, porque soy el presidente, por su ayuda y colaboración para poder presentar aquí en Madrid los premios Rei Jaume I. Muchas gracias, querido José Luis Bonet y querido José Vicente Morata. Agradecimiento que hacemos extensivo a vuestros respectivos equipos. Y muchas gracias también a todos los que participáis como ponentes hoy y en especial a nuestros premiados Rei Jaume I, Paco Pérez y Damià Tormo. Nuestra presencia hoy aquí en Madrid tiene un doble objetivo. Una parte, dar a conocer los premios Rei Jaume I y pediros que en adelante los adoptéis como propios. Y el segundo objetivo es haceros conscientes de que desde el pasado 7 de diciembre del 2025 está abierta la convocatoria de la 38 edición de los premios, de modo que ya se pueden presentar candidatos de las distintas modalidades hasta el próximo 16 de marzo del 2026. Los premios Rei Jaume I son, sin duda, los más relevantes que existen en España en su categoría, y en ellos se premia a 4 actividades fundamentales para el desarrollo de nuestro país: la ciencia, la investigación, la tecnología y la empresa. 4 actividades que además tienen en común al menos 2 rasgos: que sin ellas no hay avance y que todas se exigen de una dedicación y un esfuerzo enorme, con muchos aprendizajes por el camino. En unos minutos, el presidente ejecutivo de los premios, Javier Quesada, os dará más detalles sobre la historia de estos galardones, las distintas modalidades y el proceso para presentar candidaturas. Pero me gustaría realizar la siguiente reflexión. Nuestra fundación, fruto de la visión y legado de don Santiago Grisolía, es una fundación muy sólida con un enorme apoyo empresarial e institucional y constituye un regalo, permitidme la expresión, que la sociedad valenciana ofrece al conjunto de España. Fruto de esa apuesta realizada desde la Comunidad Valenciana para el resto de España, premiamos la excelencia, el rigor y el esfuerzo de científicos, investigadores, tecnólogos y empresarios del conjunto del país y, además, desarrollamos actos de presentación y puesta en valor de los premios como el que hoy nos ocupa. Así, en los últimos años hemos estado presentando la iniciativa en Zaragoza, Madrid, Bilbao, Barcelona, Sevilla, Santiago de Compostela, Pamplona y Málaga. Y hoy volvemos a Madrid por la relevancia que nuestra capital tiene para los ámbitos que premiamos en la Fundación. España, sus ciudadanos, sus empresas y sus instituciones deberíamos ser conscientes de nuestra fuerza y nuestra responsabilidad de hacer del proyecto común, España, un país más fuerte y más líder en Europa y en el mundo. Y soy de la opinión de que es la sociedad civil la que debe impulsar este tipo de actuaciones,
no solo por convicción, sino porque hay que aspirar a reducir excesiva dependencia pública en estos ámbitos y asumir muchas más responsabilidades desde el sector privado. Las regiones líderes en I+D+I del mundo, de Europa y de España, son aquellas en las que más se implica el sector privado, por lo que, siendo necesaria la colaboración público-privada, los empresarios debemos dar un paso al frente y apostar por la conexión entre las empresas, la ciencia y la investigación, abriendo las puertas de nuestras organizaciones a científicos e investigadores que nos permitan renovar y, con ello, desarrollar nuestros proyectos empresariales. Sin duda, la ciencia, la investigación, la tecnología y las empresas son los pilares en los que debemos sustentar nuestro presente y nuestro futuro. Muchas gracias a todos por asistir, por apoyar los premios, por ayudarnos a difundirlos y a presentar candidaturas. Y a continuación cedo la palabra a Javier Quesada. Gracias. Muy buenos días. Vamos a hacer un recorrido rápido sobre los premios. ¿A dónde apunto con esto? El origen ya se ha dicho. Santiago Grisolía, un bioquímico valenciano que se fue en la diáspora de los años 50 a Estados Unidos, se formó en los Estados Unidos y a los 30 años regresó a Valencia y tuvo esta idea de vincular el sector privado con el sector de la ciencia, creando, bajo la presidencia de honor de Su Majestad el Rey, quien, por cierto, sugirió el nombre Jaume I, cuando fue a verlo con Juan Herrera, que era entonces el presidente de Petróleos del Mediterráneo, de la refinería de Castellón. A él le debemos esta idea de premiar a personas físicas, no a instituciones, que fueran altamente significativas y que tuvieran el vínculo de haber hecho la mayor parte de su actividad en España, de modo que no premiamos al mundo, premiamos al territorio, porque pueden ser premiados que no sean españoles y, de hecho, hay premiados extranjeros entre nuestros galardonados. Creo que ya se ha dicho, unos premios que tienen fortaleza en que los jurados son internacionales, excelentes e independientes. Los candidatos son magníficos y yo creo que el premio tiene un alto reconocimiento. Se otorgan, bajo la presidencia de Su Majestad, ahora el Rey Felipe VI, son 7 modalidades y se presentan en noviembre en el recinto de la Lonja de los Mercadores de Valencia. Estos son los elementos que se premian. Hay 7 modalidades. Empezamos con la primera, investigación básica, luego se fueron añadiendo, este es el orden de creación, y lo que se ha hecho es ir adaptando la definición de los premios también a la evolución del sistema de ciencia y tecnología en España. Fue el de revelación empresarial, que hoy nos traemos aquí, el que en una conversación entre Juan Roig y don Santiago Grisolía se pensó que era una forma de cerrar este círculo virtuoso de ciencia, tecnología y empresa. Hace 2 años se creó el de investigación clínica y salud pública porque eran demasiado heterogéneas las candidaturas en el área de la biomedicina. Y ahora se distingue la investigación biomédica de la clínica y la salud pública, que es el tema de las vacunas, etcétera, y que está teniendo una gran acogida por las candidaturas que se presentan. Hay una medalla de oro, un diploma y 100.000 euros con el compromiso de reinvertir este dinero en los objetivos del premio. Cada premiado decide cómo y cuánto. Y la verdad es que cuando luego nos cuentan si han financiado becas a jóvenes investigadores o han comprado un aparato para el laboratorio, nos satisface saber que tienen ese vínculo con los objetivos de la Fundación. Tenemos un total de 190 premiados y aquí tienen el número de ediciones en cada una de las categorías. Tuvimos durante 6 años un premio de urbanismo, paisaje y sostenibilidad que quizá hoy tendría sentido por todo el tema del territorio y la dana y los incendios, sentido
recuperarlo, pero cuando perdimos la financiación ya no se convocó más, y uno de un año en Compromiso Social, que también tuvo éxito, pero por el mismo motivo dejó de convocarse. Estas son las origen de las candidaturas. Por supuesto, en las regiones donde más actividad hay pues son Madrid, Cataluña, Valencia y el resto de comunidades autónomas de España. Somos, por lo tanto, premios nacionales, no premios valencianos. Los organizamos desde Valencia, pero son para todo el conjunto del territorio español. Como el año pasado, hace 2 años, tuvimos una decisión en que todos salieron hombres, hubo que hacer una investigación sobre este tema. Y el resultado es que tanto en candidaturas como en jurados como en ganadoras, la presencia de la mujer es creciente de forma imparable. No se ve todos los años, pero sí se ve de decenio en decenio. Y si miran la última fila, se ve qué porcentaje más pequeño era inicialmente, del 5% de las candidaturas que eran mujeres, hoy ya son el 16% y en el último decenio casi el 16% de ellas. Luego veremos en ganadoras y en los jurados. ¿De dónde son los ganadores? Pues obviamente Madrid concentra una gran mayoría de ellos. También la Comunidad Valenciana tiene un porcentaje superior al del conjunto de España, quizá porque en la parte de nuevas tecnologías hay mucha actividad tecnológica en transferencia a los sectores industriales tradicionales de Valencia. Esta es la distribución en el conjunto de España. Y nos dan una imagen de que efectivamente somos premios para todos los españoles. Esta es la presencia del porcentaje de mujeres entre las ganadoras o los ganadores. Hemos subido a lo largo de estos decenios del 6 al 22%, ya es 3 veces más de lo que se tenía. En conjunto coincide, curiosamente, el porcentaje de ganadoras con el porcentaje de candidatas. Estos son los galardonados en el premio que antes llamábamos Emprendedor y ahora Revelación Empresarial, desde el inicio en 2010 hasta estos días. Las empresas que están detrás de estos empresarios van desde 200 trabajadores a 2.500 trabajadores aproximadamente. Han sido un éxito personal, pero también un éxito colectivo, por supuesto. La entrega de premios se hace en noviembre. Aquí tenemos a don Severo Ochoa con el presidente Lerma, entonces realizando, al príncipe Felipe en su momento con Severo Ochoa y con Julio Rodríguez, que era el ganador ese año del Premio de Investigación Básica. Siempre tenemos 2 momentos al año importantes: la reunión de jurados, que es un privilegio formar parte del entorno de los jurados. Utilizamos los jurados para traer gente y investigadores o empresarios a Valencia para que conozcan bien los premios desde su interior. Entre el mundo empresarial, pues Ángela Pérez fue premiada en el año 2022, Víctor Armanani el año pasado y Damià Tormo, que luego le escucharemos, el de este año. En general, los premiados luego pasan a formar parte del Alto Consejo Consultivo y hay una comisión empresarial que ahora preside Emilio Mateu, que es el primer ganador de este premio, y que asesoran a la presidencia de la Generalitat. Hacemos una exposición en el Museo Príncipe Felipe de sus méritos, que es visitada por todos los visitantes del museo. En el jurado hasta ahora hemos tenido más de 400 personalidades, no solo los premios Nobel, que ya ascienden a 75 premios Nobel que han pasado por España y que lo que hacen es conocer cuál es la actividad científica y empresarial. Bueno, en el caso del empresario traemos Nobeles empresarios que son, digamos, los mejores empresarios del país. Esta es una presencia internacional que nos dan esa independencia y esa imagen internacional que no está en ninguna parte del mundo y que creemos que debemos cuidar, porque ellos quieren volver, pero nosotros queremos todavía más que vuelvan. Este año tendremos más de 22 premios Nobel y seguramente habrá dos o tres premios Nobel nuevos de ediciones recientes. Nos honran con su presencia y, por supuesto, con el compromiso de que haga que regresen
a nuestros actos todos los años. La presencia de las mujeres en los jurados también ha crecido. Ya ven en la parte derecha que en los años 24 y 25, según haya premios Nobel o no premios Nobel, pero ya son prácticamente la mitad de los miembros del jurado, para que se vea que hay un esfuerzo desde la Fundación de no sacrificar la excelencia poniendo ningún tipo de cuotas. Esta foto, que no está muy bien recogida, pero es en Alicante, un año que tuvimos un tema de medio ambiente y por eso llevan esta estrella de viento. Aquí hay muchos premios Nobel, muchos genetistas, porque don Santiago Grisolía era genetista y también lo fue don Severo Ochoa, y entonces ha hecho que por Valencia pasen, aquí está el primer jurado con apenas 9 personas, que era pequeña esta fundación y los premios que representaban, pero hoy día ya involucra a una cantidad muy elevada de jurados y de candidaturas. Ya se ha dicho que les pedimos que nos envíen candidaturas. El sistema de nuestros premios es que tiene que haber un nominador, el nominador propone y luego el nominado se defiende la candidatura y redacta 3 o 4 folios donde sintetiza sus méritos. Estas son las fotos que representan que para Valencia, como está concretada la reunión de jurados y la entrega, pues es donde más repercusión tienen, pero procuramos también en comunicación tener, como no hay muchos recursos, pues ser creativos en la parte del impacto en la comunicación. Y ahora ya para terminar, estas son fotos de que hemos procurado que todas las cadenas de radio y televisión pasen por Valencia y retransmitan. No es fácil, es una tarea que necesitaría más apoyo externo y a la que, si quieren colaborar, pues estamos encantados en buscar más patrocinios para la Fundación o más repercusión en la sociedad española. Estos son ejemplos de nuestras campañas, que son siempre bastante interesantes y que percuten en la población. Y para terminar, estas cifras, 7 categorías, 26 son las empresas y los benefactores, de ellos 19 son empresas privadas, que para nosotros es un mérito que quieran participar en un esfuerzo colectivo, 38 las ediciones, más de 1.000 jurados, más de 3.000 candidaturas y 100.000 euros. ¿Y cómo se puede colaborar con los premios? Pues si ustedes me llaman, yo acudo inmediatamente y se lo cuento. Incluso hoy. Estas son las empresas y las instituciones que nos ayudan. Por supuesto, tenemos el respaldo de la Generalitat, pero no somos la Generalitat, somos un grupo de instituciones que, en colaboración con el Ayuntamiento y la Generalitat, gestionan los premios. Somos de todos y, como decía don Santiago, no tenemos colores, de modo que esperamos que se perpetúen. Crear las mejores condiciones para la investigación, el desarrollo científico y el emprendimiento en España. Bajo esta creencia se fundan los premios Rey Jaume I de la mano de uno de sus principales impulsores, el profesor Santiago Grisolía. Más de 30 años después, seguimos creyendo y mucho en defender la importancia de la ciencia y el emprendimiento para el futuro de nuestro país. También hoy, para crear progreso, necesitamos una sociedad que crea en sus científicos y emprendedores y, por supuesto, científicos y emprendedores que crean en nuestro país. Así nace nuestro eslogan, el país en el que creemos, porque en los premios Rey Jaume I creemos en llegar a ser un país en el que creemos más oportunidades, más bienestar y más futuro con ayuda, como no, de la ciencia y el emprendimiento. Por eso, premiamos a personas cuya labor sea altamente significativa y haya sido desarrollada en su mayor parte en España. Y como esto también va de creer, cada premiado recibe una dotación económica y se compromete a reinvertir parte del importe en investigación y emprendimiento en nuestro país. En total, han sido reconocidos más de 180 mujeres y hombres en 7 premios: investigación básica, economía, investigación biomédica, investigación clínica y salud pública, protección del medio ambiente, nuevas tecnologías y emprendedor.
Los jurados convocados cada año están formados por personalidades destacadas de la ciencia y la empresa de todo el mundo. Se dice pronto, pero más de 400 destacados empresarios y científicos, 71 de ellos premios Nobel, han pasado por estos jurados y algunos de ellos siguen participando a día de hoy. Si somos los premios con mejor dotación económica para carreras desarrolladas en España, es gracias al respaldo de varias entidades públicas y privadas, empresas, instituciones y organizaciones que no solo hacen posible la entrega de estos premios, también demuestran públicamente su apoyo a la investigación, el desarrollo científico y la innovación empresarial. Reconocimiento, prestigio y colaboración. Ahora no solo sabes qué son los premios Rey Jaume I, también sabes que hay que creer en la ciencia y el emprendimiento para crear el futuro que todos queremos. Premio Rey Jaume I, el país en el que creemos. Bueno, decía Vicente Boluda que estos premios hay que conocerlos y adoptarlos. Vicente, yo los conocí hace muchos años, los adopté, pero bueno, no sé muy bien si los adopté o me adoptaron a mí. Y aquí sigo, al frente de esta promoción que tanto me gusta hacer cuando creo en algo. Son unos premios fantásticos. Bueno, no vamos a hablar solo de los premios. Hemos pensado que aprovechando la presencia hoy aquí de algunos premiados y también de personas que están al frente de grandes empresas, podríamos charlar con ellos y con ustedes sobre los retos a los que se enfrenta la colaboración entre ciencia y empresa. Una colaboración que, como hemos visto, no siempre es fluida. Así que les voy a presentar a nuestros contertulios y al mismo tiempo les llamo a que se sienten aquí en las sillas. Tenemos con nosotros a Inés Bermejo, que es vicepresidenta y directora general de Hewlett Packard en España y Portugal. Inés, adelante. También está con nosotros Francisco Pérez, Paco Pérez, director de investigación del IBIE, el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, y Premio Rey Jaume I de Economía 2024. Y Damià Tormo, CEO de Columbus Venture Partners y Premio Rey Jaume I Revelación Empresarial del año pasado, 2025. Bueno, ahora podría aquí extenderme presentándoos a todos porque tenéis un amplio currículum, pero voy a haceros solo una preguntita para que nuestro público os conozca mejor. Inés, tú comenzaste a trabajar en Hewlett Packard en 1997 como becaria. Atención, ¿cómo fue ese ascenso hasta llegar a la posición que ahora ocupas? ¿Intenso? Y supongo que no fácil, ¿no? Bueno, yo creo que más que... No lo recuerdo no fácil, sí lo recuerdo intenso. Yo creo que es una empresa que me ha dado la oportunidad de hacer muchas cosas diferentes, que me ha permitido ser yo misma, pero además poder realmente aprender de grandes personas. Entonces, la combinación de ser una empresa de tecnología que se ha reinventado durante todos estos años, que cree en las personas y pone a las personas en el centro, junto con realmente la posibilidad de hacer muchas cosas diferentes, pues es, yo creo, lo que me ha llevado un poco hasta aquí. Bueno, Paco Pérez es un gran maestro, aparte de ser doctor en Economía por la Universidad Valenciana, es profesor de Análisis Económico, profesor emérito. Paco, tú eres experto en financiación autonómica. No voy a abrir ese melón aquí, ¿no? No lo abrimos, ¿no? Pero cuéntame cómo ha cambiado la universidad en los últimos 50 años. Bueno, ha cambiado muchísimo. Ha cambiado en su dimensión, en las oportunidades de acceso a los estudios superiores de los jóvenes de este país. Cuando yo estudié éramos pocos, muchos menos. Ha cambiado en el número de instituciones y el acercamiento a la sociedad de las oportunidades de estudiar. Me parece que tu micro no está funcionando. Así que vas a tener que trabajar extra. Bueno, nada. Decía que ha cambiado muchísimo, tanto en su dimensión como en la proximidad respecto de dónde está la población del país. Ha cambiado mucho. Ya está, ahora ya funciona tu micro. Sí. ¿Vamos a dejar aquí quizás o qué? Composición. Bueno. Ha cambiado mucho en la composición de la oferta de estudios.
Y ha cambiado mucho también en la estructura institucional. Ahora hay un peso importante de las universidades privadas y hay muchas más también universidades públicas y se hace mucha más investigación de la que se hacía, aunque supongo que hablaremos después de que por qué se transfiere tan poco. Ahora hablaremos de eso, sí. Damià es biólogo, estudió en la Universidad de Valencia, se doctoró en Alemania, en Bonn, y empezó a investigar en Michigan y en el CNIO, el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, que he visto hoy que está en los medios porque sigue con esa crisis tremenda, ¿no? Pero un día decides que los frutos de esa investigación tienen que llegar al mercado, tienen que llegar a los pacientes y empiezas a fundar empresas. ¿Cómo fue ese salto? ¿Por qué diste ese salto? Porque cuando yo empecé a estudiar biología y a hacer mi carrera investigadora, mi objetivo era poder ayudar a los pacientes. Y te das cuenta cuando eres investigador que trabajas en silos, ¿no? Tú trabajas para hacer una publicación y ahí se queda. Y ese es como tu gran trofeo, hacer una publicación. Pero si esto no llega al paciente, era como trabajar en el baño, ¿no? Y en ese momento en España muy poquita gente hacía transferencia de tecnología, montar una empresa y demás. Y si nadie lo hacía, pues entonces me tocaba hacerlo a mí. O sea, que fue una decisión que muy poca gente entendió a nivel científico, porque me iba muy bien, pero creo que una decisión, visto ahora con el tiempo, acertada, porque esas investigaciones han llevado al paciente y han ayudado a muchísima gente. Bueno, tú eres el caso, digamos, ideal o perfecto de lo que debería ser la colaboración entre ciencia y empresa, esa transferencia de tecnología, pero eres una excepción. Vamos a empezar por ahí, esta pequeña charla, este pequeño debate o mesa redonda. ¿Por qué lo que ha hecho Damià no es frecuente? ¿Cómo lo interpretáis vosotros? Bueno, yo creo que no es frecuente por muchas razones. Primero hay un problema de cultura, de cuáles son los valores con los que se plantean su carrera profesional los universitarios españoles y de experiencias, porque seguramente en la medida en que experiencias como la de Damià, claro, tú te la jugaste. Y otros muchos conmigo sin tener ni idea de a lo que íbamos. Claro. También porque los incentivos están mal puestos. Es decir, a ver, explica eso, Paco. Sí. ¿Por qué los incentivos están mal puestos? Damià hace un momento decía, yo había empezado una carrera investigadora y tenía muy buenos resultados y muy buenas perspectivas para una determinada forma de trabajar, ¿no? Pues, por ejemplo, esos incentivos, por poner un caso real, claro, yo estaba publicando en los mejores sitios, los mejores premios, tenía becas para muchos años de millones para poder trabajar sin ningún problema y tuve que devolverlo todo y arrancar de cero. De hecho, la empresa la monto cerca de casa de mis padres, pues si me tenían que dar de comer, porque si no funcionaba no podía ni volver. Entonces, no hay un incentivo a intentarlo si tú ya tienes toda tu vida, tu salario, tu perspectiva, lo tienes que dejar todo y empezar de cero con todo lo que eso tiene. Sí, tampoco reconocimiento, ¿no? Yo creo que un poco comentas, Damià, es que efectivamente lo establecido está, bueno, pues que creces en la investigación o creces en una empresa y realmente, bueno, pues vas reconociendo un poco la carrera dentro de esas diferentes instituciones, ¿no? Pero estas carreras en las que realmente pasas de una parte a otra, bueno, pues son más abiertas, menos establecidas y ni tienes la visibilidad ni el conocimiento, ni tampoco tienes a veces el reconocimiento. O sea, fijaos, estamos diciendo, no hay cultura, no hay incentivos y no hay reconocimiento, o sea, que la cosa no pinta bien. ¿Diríais que el caso de Damià, por ejemplo, es más frecuente en otros países o en otros continentes? ¿Hay más facilidades, por ejemplo, pienso en Estados Unidos, en algunos países asiáticos que en Europa? Oye, no os dé miedo, ¿eh? No os dé miedo. Venga, ataca. O sea, por ejemplo, en Estados Unidos, muchísima gente que entra en la investigación va a salir en MIT y la mitad quieren salir como emprendedores y desarrollar sus tecnologías. Pero ya está pensado desde el principio que están estudiando en la universidad a desarrollar tecnologías. O sea, tienen el Media Lab donde se desarrollan posiblemente las mayores innovaciones y las ponen en marcha. Entonces, ya es una cultura que tanto la universidad es una manera de financiar su educación. Los que entran es
aspiración. Los jefes de grupo han montado muchísimas startups donde sus postdoctorales, sus investigadores salen a esas empresas. Ya está montada toda la cultura, mucho más en el mundo anglosajón. Ahora se está viendo en Asia también como una aspiración. Creo que aquí en Europa está cambiando, pero cuando yo empecé, por ejemplo, un científico que dejara la carrera científica para montar una empresa, era como pasar al lado oscuro. Tú solo lo haces por dinero, ¿no? Esto no está bien, porque la ciencia básica es pura. Esto ha ido cambiando mucho, pero estamos muy, muy lejos de otros países. Sí, yo para añadir, no solo pasar al lado oscuro, sino también el riesgo, ¿no? Al final, pues el emprendimiento parece que no le hemos dado esa visibilidad de la oportunidad que tiene el emprendimiento y del impacto que tiene el emprendimiento en el tejido productivo de un país y realmente el impacto colateral que tiene también en la riqueza del país, ¿no? Y hay muchas veces para un profesional, pues personas que salen de la universidad, bueno, pues me voy a una empresa establecida y conocida, ¿no? Porque cuando dices me voy a esta empresa, bueno, pues esta empresa ¿qué hace? No la conozco, no, a ver qué vas a hacer, ¿no? Entonces, creo que desde el colegio, ya no diría la universidad, desde el colegio tenemos que posicionar el emprendimiento y tenemos que dar visibilidad de lo que es el emprendimiento y del éxito en el emprendimiento. Y parece que las grandes empresas a veces son las más conocidas, no necesariamente las más exitosas, ¿no? Entonces, yo creo que ese binomio riesgo-éxito también tenemos que trabajarlo y tenemos que dar visibilidad desde, bueno, pues desde que son pequeños. Y el entendimiento del fracaso también a los niños, ¿no? Que parece que si fracasas sea algo malo, no dónde está realmente el éxito, que no es llegar al final, sino ese camino donde aprenden y tienen esa resiliencia de algo va mal, modifico, tengo flexibilidad, cómo coger el cambio, ¿no? Pero vamos mal, porque estamos educando niños intolerantes al fracaso, entonces ya estamos empezando mal. Paco iba a decir algo. Sí, iba a decir esto. que Damián, en su comentario anterior, ha hablado de que en MIT un investigador se entrena en un entorno en el que hay experiencias cercanas de los líderes de los equipos de investigación de creación de empresas, por ejemplo, ¿no? E Inés ha hablado de visibilidad. Yo creo que aquí hay un punto muy importante, y es que, dado que partimos de niveles bajos en cuanto a experiencias de que desde la ciencia se desarrollen proyectos empresariales, los casos de éxito existentes tenemos que visibilizarlos con mucho cuidado. Porque además no es lo mismo hablar de que en Boston pasan ciertas cosas que de contar casos de éxito de Valencia, o de Sevilla, o de Madrid o de cualquier otro lugar de España. ¿Por qué no es lo mismo? Porque son evidencia de que en entornos menos favorables también es posible hacer eso de lo que dependemos para apalancar nuestro crecimiento y basarlo en el progreso derivado del conocimiento. Yo creo que esto es muy importante y los premios tienen una cierta labor en este sentido también porque difunden casos de éxito, pero hay más que los premiados. Ya. Y las instituciones deberían hacer un esfuerzo, públicas y privadas, la sociedad, por conseguir visibilizar que es posible. Está muy bien, tú lo decías, los premios, después podemos hablar de ellos, de cómo contribuyen a que esto mejore, esta cultura del emprendimiento, pero ¿qué habría pasado si hubieras fracasado, Damián? Pues nada, estaba cerca de casa de mis padres, pues me darían un plato de lentejas para comer Siempre y trabajaría en un bar, de sopa seguramente caliente. de camarero, o me hubiera reinventado en Ya, otra cosa. No, ya. no, era un riesgo. Porque- Perdona, sí. Pepa, pero es importantísimo, ¿no? Yo creo que esa es otra también desde un punto de vista educativo, es que el aprendizaje viene del fracaso. Pero además que tenemos casos, yo creo que a nivel mundial, a nivel España, realmente cada vez más aprendemos haciendo, ¿no? Y también hay que dar visibilidad a eso, ¿no? Pues hubiera aprendido y posiblemente hubiera hecho otra cosa que hubiera sido seguramente más exitosa por el aprendizaje que ha tenido anteriormente, ¿no? Qué importante es eso, no me gusta nada la palabra fracaso, ¿no? Pero que es importante a veces el fallo o el no tener el éxito para realmente tener aprendizaje. Sí, pero lo que decíamos antes, tenemos que educar a los niños, a las niñas en esa posibilidad de fracasar y de extraer algo del fracaso, es decir, aprender de los Pero fracasos. no hay que decirle que es un fracaso, sino que ese camino, aunque después no llegues al final, ese es el éxito que van haciendo, claro. verlo distinto. Hay adversidades. ¿Qué habría que hacer para que en Europa
en España esa colaboración esa transferencia entre ciencia y empresa fuera regla y no excepción. ¿Qué nos falta? Hemos hablado de, pues eso, la cultura, el reconocimiento, pero vamos a lo concreto. ¿Qué responsabilidad tienen las administraciones? ¿Qué podrían hacer? ¿Dónde encontramos soluciones? Si queréis, empiezo yo. Sí, ¿qué tendría que hacer la universidad? ¿Qué tendrían que hacer las empresas? Sí, a ver, nosotros somos la compañía que fuera de Estados Unidos, en España, la compañía que fuera de Estados Unidos invierte más en I+D, en España. Somos la compañía de Europa más grande de HP. No somos así por el tamaño que tiene HP en España. Es una combinación de factores en la que el talento es la pieza clave, pero hay otras muchas, la infraestructura, la conectividad, por supuesto el clima, las condiciones de vida. Ninguna destaca, pero en todas, la combinación de todas ellas, somos muy potentes como España, eso es lo primero. Y la razón por la que hemos crecido y hemos innovado y hemos desarrollado I+D en España es precisamente por esa combinación de factores y por estar muy cerca de la administración y muy cerca de las universidades. Y creo que esta puede ser una clave, ¿no? Y es una gran empresa y podríamos decir, bueno, pues una gran empresa es más fácil. Bueno, pero eso te iba a preguntar. En Alemania o en Francia no tenemos la estructura que tenemos. Nosotros tenemos aquí más de 3.000 empleados. Pero estamos hablando de una gran empresa. En el caso de las pymes, ¿es fácil invertir en I+D? No. Entonces, ahí voy. Incluso dentro de la inversión en I+D, el aspecto regulatorio es fundamental, ¿no? Un ejemplo pequeño, pero creo que los premios también reconocen toda la parte de nuevas tecnologías. La inteligencia artificial no se puede deducir por inversión en I+D en España. Entonces, el aspecto regulatorio es importante. Pero lo que vengo a decir al final es que es importante el aspecto regulatorio, es importante estar cerca de la administración desde el punto de vista de los incentivos que hay para el I+D. Es importante que el I+D genere impacto, es decir, se desarrolle en soluciones prácticas, y lo que es muy, muy importante es estar muy cerca de las universidades para que haya esa empleabilidad y realmente ese talento contribuya cada vez más a desarrollar más I+D. Esa es nuestra experiencia. Por supuesto, para una pyme es mucho más difícil. Pero lo que vengo a decir es, en una gran empresa podemos perfectamente desde España hacerlo mucho mejor que en Francia, que en Alemania o que otros países, precisamente porque tenemos una muy buena combinación de factores. Queda camino por recorrer y creo que también desde las grandes empresas tenemos que ayudar y ser tractores de empresas más pequeñas a que lo hagan posible. Paco. Sí, estoy muy de acuerdo con lo que dice Inés y apunta en primer lugar a que la cercanía con la administración pueda mejorar su papel a través de la eliminación de barreras, muchas veces que tienen que ver con los procedimientos burocráticos o con el coste de aprovechar los incentivos existentes, cosa que es más complicada para las pymes, aunque me parece importante advertir que dentro de las pymes hay un conglomerado muy diverso. El problema, las barreras más importantes son para las microempresas, las muy pequeñitas, pero en las empresas pequeñas y medianas hay más capacidades, ¿no? La cercanía entre la empresa, la actividad emprendedora y la universidad, fundamental. Y la densidad de los contactos entre empresa y universidad, muy baja, muy baja. Existe, y de nuevo mi referencia a la importancia de difundir las buenas experiencias, las buenas prácticas, ¿no? Pero esa conexión me parece fundamental porque la concentración de conocimiento y de capacidad de generar ciencia y ciencia aplicada también de las universidades o de otras instituciones del sistema de ciencia y tecnología, grandes o pequeñas, ¿no? Pues es fundamental, ¿no? Primero, para la orientación de los proyectos de investigación. Segundo, para que las empresas vayan acumulando experiencias positivas en las que tengan la visión de que los recursos que aportan tienen retorno para ellas. Desde este punto de vista, hay una cuestión que me parece que es importante señalar, ¿no? El flujo de financiación de las empresas a las universidades para investigación en este país es muy pequeño, muy pequeño. Daré dos cifras.
en valores absolutos no llega a los 600 millones de euros. Y en valores relativos de la financiación de las universidades que viene de fuera, solo representa el 7%. Es demasiado poco para que eso tenga capacidad de apalancar las decisiones en las direcciones en las que pueden ofrecer resultados. Y es muy importante que comience a aumentar esas experiencias de colaboración. Yo creo que habéis tocado, es que falta todo. Falta todo. Y podríamos empezar del principio al final y casi parece un rara avis que algo llegue hasta el final. O sea, tenemos un proceso muy lineal, que todos son baches. En vez de empezar empresa-universidad totalmente conjunto y hacerlo conjuntamente, tenemos infrafinanciación de lo que es el I+D, falta de profesionalización pues, en oficinas de transferencia, ningún incentivo para un investigador de la universidad en hacer algo, no le vale una patente, le vale una publicación, no va a conseguir nada por hacer una patente, todo lo contrario. A la hora de transferencia, si miras en otros países cómo funciona el tema fiscal, pues no sé, Francia, todo lo que inviertes en I+D te devuelve el 30-40%, en otros sitios. O sea, todos son barreras administrativas, incluso llegando y vendiendo y llegando hasta el final y al final vendes la empresa. Nosotros hicimos hace unas semanas, pues ahora estaremos esperando a que el Consejo de Ministros la apruebe, porque durante el COVID pusieron la ley que a partir de ahora el Consejo de Ministros aprobaba cualquier venta, iba a durar un año y esto se ha quedado. Y hemos tenido ventas que han pasado meses y han sido capaces de caerse y todas las inversiones que se iban a hacer paralizadas. O sea, hasta llegar al final incluso hay problemas burocráticos. Entonces, es realmente un proceso que creo que la raíz parte, que todo el mundo habla, que el I+D, la innovación es importante. Todos los políticos lo hablan, toda la gente, todas las charlas, pero que nadie se cree realmente que es nuestra supervivencia. En este mundo, sin innovación I+D, y empecemos a cambiar, es que nos vamos a quedar, bueno, ya nos hemos quedado, y ya no estamos hablando de España ni de una comunidad, Europa en sí, pero es que es nuestra supervivencia futura, o más productividad, más innovación, o esto no se va a poder mantener este estado social. Entonces, hasta que no cambiemos el chip, que esto es nuestra supervivencia y que si hay que poner el doble, el triple, 4 veces más en I+D, aunque se pierda dinero, hay que ponerlo ahí porque es la supervivencia, esto no va a acabar de cambiar, porque mejora, pero siempre estamos años luz de los que van delante. Bueno, es que me parece gravísimo esto, el panorama me parece gravísimo, hablando siempre de la I+D, sin creérselo, por lo que dices, Damián, bueno, sin creérselo, es un tema... porque al final las barreras administrativas, la burocracia hace que estas cosas se pierdan. Bueno, no es que no se lo crean, pero también hay un problema, y tú lo hablas con alguno responsable, por ejemplo, político, y dice, mira, yo ya me gustaría poner todo este dinero en I+D, pero si no puedo pagar sanidad y no puedo pagar las pensiones, me entenderás que no lo voy a poner aquí. Primero tengo que pagar esto que este mes me corre. Y esto es una espiral que no vas a romperla nunca, porque como no inviertas en I+D y en innovación, no vas a poder liderar y tu economía no va a ser nada productiva. O sea, vamos a acabar, además, hacia un mundo donde todo está cambiando rapidísimamente. Vamos, en eso os lo podría decir. Esto va logarítmicamente, los avances. Va cambiando día a día. Nos vamos a encontrar en un mundo dentro de 5 o 10 años que no tiene nada que ver con el de hoy y hemos perdido prácticamente el tren en Europa. Sí, y yo añadiría que obviamente tenemos un riesgo de impacto de riqueza en el país, pero tenemos un riesgo enorme de fuga de talento. Es que uno de los ingredientes que de verdad tiene España es que tenemos un talento extraordinario, tenemos los mejores científicos, tenemos grandes ingenieros, los vemos en empresas multinacionales, en Estados Unidos, en otros países triunfando, de verdad. Por tanto, la educación, pero la forma de trabajar, ¿no? La cultura española. Y una de las cosas que nos puede pasar es si no tienen capacidad de innovar y de desarrollarse aquí, se irán fuera. Y uno de los problemas a los que nos enfrentamos con esta rapidez, como comentaba Damián, en la que vivimos, es que uno de los problemas en el futuro es la escasez de talento. Ya vamos a tener un problema de escasez con el talento que tenemos nosotros. Lo que tenemos es que atraer talento. Curioso, porque tenemos grandes talentos, pero seguimos mal en productividad, Paco. Sí, pero
No mejoramos en productividad. No, sí mejoramos. Tenemos un nivel de productividad bajo y un problema de productividad estructural. Sí. Pero el esquema, la composición del crecimiento español de los últimos años, en particular desde que comienza la recuperación post-gran recesión y sobre todo la recuperación post-COVID, lo que dice es que crecemos más porque una parte de nuestro crecimiento ya es consecuencia de la mejora de la productividad. Y nosotros lo estamos siguiendo con muchísima atención para comprobar si este es un flash de un año o va teniendo continuidad. Y si miramos desde el 20 hasta el 24, el porcentaje que representa la mejora de la eficiencia productiva, lo que llamamos los economistas la productividad conjunta de los factores, ya representa el 30% de nuestro crecimiento. Por tanto, tenemos que también tener cuidado en no deslizarnos por la rampa del pesimismo y reconocer las señales positivas que los datos nos dan. ¿Qué hay detrás de esa mejora de la productividad? Pues hay, en primer lugar, algo importante, que es una cierta composición del cambio en la inversión empresarial. Ahora pesa menos el brick y más el click, o si se quiere, menos los activos tangibles y más los intangibles. ¿Y cuáles son los activos intangibles? Son la I+D, son la formación en la empresa, es la inversión en digitalización, es la inversión en marca. Todo eso va penetrando porque está penetrando también más el capital humano en la empresa. Y por supuesto que hay muchísimo camino por recorrer, pero está avanzando y conviene que no lo olvidemos, porque además está mostrando resultados. Es decir, lo que necesitamos es hacer mucho más de lo que hacíamos, de lo que hacemos incluso ahora, pero lo que hacemos ya está ofreciendo resultados. Bueno, hemos visto entonces que hay una responsabilidad de las administraciones importante, de las empresas, de las universidades. Os iba a preguntar si hay diferencias entre las universidades públicas y las universidades privadas en la relación con las empresas, ¿eh? Sí, las hay, pero hay también muchas diferencias dentro de las universidades públicas y dentro de las universidades privadas. O sea, no depende tanto que sean públicas o privadas, sino depende de qué universidad sea. Sí, esta es la realidad. Hay muchas universidades en nuestro país, hay unas 50 universidades públicas y unas 30 universidades privadas. Dentro de ellas hay muchos tipos de universidad en que, en primer lugar, en su propia especialización. Nosotros hacemos un estudio, hacemos un seguimiento de cómo se produce la inserción laboral de los universitarios. ¿Y cuál es la variable que más importa? ¿Es la universidad o la titularidad de la universidad? No. Lo que más importa es la titulación estudiada. No tiene nada que ver la facilidad de la inserción laboral para los graduados en tecnología o en ciencias de la salud con otras especializaciones que no hace falta mencionar, que tienen unos problemas de inserción mucho más importantes, ¿no? Entonces, ¿qué es aquí lo relevante? Lo relevante es saber que son heterogéneas y también dentro de las universidades hay heterogeneidad. Y aprender, como siempre, aprender de lo bueno. ¿Cómo? Comenzando por que sea conocida la diferencia existente en resultados, en desempeño de unas titulaciones y otras, de unos grupos. También se diferencia mucho las universidades en la intensidad de la actividad investigadora. No se puede transferir conocimientos si no se hace investigación en ese plano. También se puede transferir conocimientos cuando se forma bien a los titulados, ¿no? Pero hay que saber que hay una gran diferencia. Hay una concentración enorme de la investigación en la universidad pública y hay una mayor agilidad de las universidades privadas en responder a ciertas demandas del mercado de trabajo y de las empresas. Pero las universidades privadas investigan poco y las universidades públicas no investigan con la misma intensidad todas. Yo creo que hay luces y sombras en ambas, en las públicas y en las privadas. Nosotros trabajamos en desarrollar un observatorio tecnológico de fin de carrera con universidades. Tenemos más de 15 universidades públicas y privadas y no te diría que las más ágiles son las privadas. Tenemos todo tipo de experiencias. Yo te diría que en muchos casos
tiene que ver con las personas, como todo en la vida y en las empresas, y esa visión de emprendimiento y de transformación que tiene que haber en una universidad hoy por hoy, que es urgente. Es que tenía que haber sido ayer, ¿no? Entonces, esta visión de cómo me adapto, realmente cómo colaboro con instituciones, no solo con empresas, a la hora de transformar la universidad. Hay algunas universidades públicas que lo están haciendo muy bien, y no necesariamente en Madrid o en Barcelona, en otras partes de España. También hay universidades privadas que lo hacen bien, como decía Paco, con la limitación que tienen la investigación. Yo creo que también esto es una oportunidad para la colaboración entre universidades. O sea, yo creo que la clave que tenemos en España es el éxito en el futuro no va a venir por una empresa o no va a venir por un emprendedor o no va a venir por una institución, va a venir precisamente por la oportunidad de colaboración y de inteligencia colectiva y de cómo sumamos fuerzas. Porque realmente tenemos bastantes retos dentro del país y hay muchas veces que las universidades son complementarias y pueden realmente trabajar conjuntamente a la hora de aportar valor. Damián, no sé si quieres decir Yo algo es que sobre creo esto. que la pregunta no es si hay diferencias, para mí, entre las privadas o las públicas. Creo que la pregunta es, ¿el modelo universitario que conocemos hoy, tanto público como privado, es el adecuado hoy en día? Y creo que ahí es donde tenemos un verdadero problema de cómo readaptar las universidades. O sea, muchos de nuestros hijos van a entrar en la universidad a hacer una carrera con un trabajo súper demandado y van a salir y ese trabajo ya no existe. O sea, y eso se lo van a encontrar, y ya se lo están encontrando. Y en Estados Unidos se están encontrando muchísimos que acaban la universidad y están bajando esos puestos de consultoría, que eran los primeros que podían hacer para empezar a rodarse. Entonces, cambia tan rápido el panorama que creo que la universidad pensada como voy 5 años, me formo y trabajo el resto de mi vida ya no va a funcionar. Va a funcionar un reciclaje y un aprendizaje constante cada pocos años de adaptación a todo lo que está pasando. Lo que veo yo, habiendo trabajado privadas y públicas, es que las privadas a lo mejor se pueden adaptar un poco más que las grandes públicas a todo este gran cambio, porque al final tienen sus grados, tienen todo montado, cosa que la privada puede hacer esos pequeños cursos de adaptación, ir a otro tipo de estudiante. Pero creo que la universidad va a tener que dar un vuelco gigantesco en los próximos años. Pues estamos aviados con lo que cuesta en este país hacer reformas en el mundo de la educación y además sean lo del pacto de Estado, ya es como, oh, qué bonito sería, ¿no? O sea, aquí en este país nos cuesta tanto ponernos de acuerdo. No os voy a preguntar por las diferentes administraciones, pero los diferentes gobiernos, que también ahí seguro que tendríamos mucho de lo que hablar. Pero bueno, vamos a llegar enseguida al final de esta charla, por si alguno de ustedes quiere añadirse a ella y preguntar. Pero estaba pensando que aparte de todos esos retos que hemos puesto hoy aquí sobre esta mesa metafórica que tenemos, entre las empresas y la ciencia se van añadiendo cosas como, por ejemplo, la sostenibilidad, el respeto al medio ambiente. Es decir, vamos añadiendo condicionantes que quizás nos ponen esto todavía más difícil, ¿no? El tema de la sostenibilidad, que es una palabra que ya he llegado a odiar casi por el abuso que se hace de ella, pero ahora ya no se entiende una investigación si no es sostenible, ¿no? Sí, yo puedo. A ver, yo creo que la sostenibilidad efectivamente es una demanda creciente, no siempre valorada ni pagada en precio, y es obviamente algo que nos ha supuesto una nueva exigencia a las empresas, ¿no? Nosotros tenemos, creo que luces y sombras. Por una parte, la regulación y la complejidad de la sostenibilidad en cómo la operacionalizas, desde los estados financieros hasta cómo realmente llevas a cabo un plan estratégico, y eso es complejidad en una empresa. Pero nosotros tenemos creo que la historia que es bonita de cómo la sostenibilidad ha sido un aliciente para la innovación. Cómo realmente hemos sido capaces de desarrollar nuevos materiales, nuevas formas de uso, nuevos modelos de negocio, viendo la oportunidad de la sostenibilidad, ¿no? Claro, eso da pie a muchas investigaciones. Y en nuestro caso, pues, que estamos hablando de premios de innovación, pues la sostenibilidad también es un aliciente para innovar, para hacer las cosas diferentes. Pero tiene también toda la parte de complejidad, de regulación, que además hablábamos antes, ¿no? Estamos en un país de pymes y de pequeñas empresas. Esto para una gran empresa todavía lo puedes gestionar. Para una pyme es que esto puede ser la diferencia entre operar o cerrar. O cerrar, sí. Bueno, yo creo que los retos que tenemos
delante son verdaderamente impresionantes, ¿no? La sostenibilidad es uno, pero hay otros. Por ejemplo, la transición digital es enorme. La respuesta a problemas que se suceden, por ejemplo, a nivel mundial, como cuando vivimos la experiencia de una pandemia durante el COVID, ¿no? Y la necesidad de dar respuesta a ella para que no se desapareciera la actividad económica más allá de lo sostenible durante un tiempo, ¿no? Y algunos de esos retos desafían a instituciones que están muy consolidadas, exigiéndoles cambios que son muy difíciles porque son de una gran profundidad. Desde luego a las universidades. A las universidades, el aspecto concreto de la asimilación de la inteligencia artificial, todo el sistema educativo, ¿no? Es un reto formidable. Pero también a muchas empresas, porque la digitalización les obliga no solo a equiparse con ordenadores, sino a cambiar sus modelos de negocio. Y esto es mucho más difícil que comprar tecnología, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que sí creo es que la toma de conciencia de que estamos frente a desafíos formidables tiene que ser el punto de partida para adoptar decisiones de cambio. En este sentido, Pepa, hacías una referencia de pasada a el clima político. Bueno, yo creo que es un drama que no haya acuerdos de ningún tipo para señalar que estos problemas de los que estamos hablando son un reto para todos, como colectividad, y que trascienden, por supuesto, a lo que es nuestro país, pero en nuestro país están presentes, ¿no? Y, bueno, pero al mismo tiempo abordamos todos estos retos desde unos niveles de recursos y de conocimientos mayores de los que ha habido jamás. Y de recursos también, de recursos humanos, porque con todas las deficiencias del sistema educativo que las tiene, al mismo tiempo tenemos unos volúmenes de personas formadas y muchas de ellas incorporadas a esas empresas que ganan en productividad y generan beneficios que están ahí. Y, por tanto, yo también creo que hay que advertir, no hay que olvidar las oportunidades. Damián, ¿más retos, más dificultades o más oportunidades? Tú me vas a decir más oportunidades. Siempre hay oportunidades, ¿no? Y la sostenibilidad, como decía Inés, es una oportunidad. Y muchas de las innovaciones van... Había un estudio de McKinsey el año pasado que decía el 70% de los procesos industriales se van a hacer con biotecnología, porque lo cambia todo, ¿no? O sea, cosas que llevan décadas, ¿no? Pues antes se utilizaban miles de millones de gallinas, pero necesitabas los huevos para repostería. Ahora se produce en un bioreactor la proteína que necesitas para la repostería y se hace de manera sin tener que estar teniendo miles de millones de gallinas, todo lo que supone, ¿no? O sea, hay muchas oportunidades. Pero también vamos a un mundo que esa palabra de sostenibilidad, conceptualmente desde Europa, nos puede hacer muy poco competitivos. Porque todo lo que estáis hablando de la inteligencia artificial, al final es un negocio muy viejo, que es grandes estructuras, aparatos y energía. Y si estamos aquí discutiendo en Europa que si energía nuclear sí en unos sitios, en otros no, o sea, vamos a poder hacer todas estas cosas. Y en este mundo globalizado da igual si tú lo haces, si los demás no juegan con las mismas reglas. Y ahí tenemos un problema grave. Yo siempre digo que Estados Unidos tiene muy claro a lo que juega a que mis empresas vayan bien, y lo de la sostenibilidad, lo que necesiten mis empresas. Los chinos, a lo que le vaya bien al gobierno en ese momento, y Europa siempre estamos con esta discusión eterna de cómo protegemos al ciudadano, pero realmente no lo estás protegiendo porque vienen de fuera. Y estas discusiones para mí me parecen interesantes, porque tú quieres éticamente que sea así y que te protejan y que todo vaya bien, pero si eso supone que venga el de fuera y te desproteja, no sé, casi estás más protegido si lo haces dentro. Entonces, estamos en un punto de tensión burocrático, político, fragmentación muy complejo para Europa los próximos 20-30 años. Yeah. Es que digamos que lo de la IA, que es el futuro, parece muy poco sostenible, pero bueno, esa es otro melón. Yo no sé si alguno de ustedes o alguna de ustedes quiere aportar algo, hacer alguna pregunta, para que no se quede todo aquí. Muy bien, pues vamos a pasarle un micrófono. Hola, buenas.
Una pregunta sobre la investigación. Se ha comentado que hay mucha investigación esencialmente en las universidades públicas y luego existe todo un debate acerca de si España no sufre de producir más bien cantidad de investigación más que calidad. Es lo que se lee en los periódicos últimamente. ¿Cuál es vuestra opinión al respecto? A lo mejor yo que estoy ahí, cuando yo monté la primera empresa, lo que dije es, si esto me ha pasado a mí, a lo mejor le ha pasado a mucha gente. Y empecé a buscar y habían proyectos increíbles que se convirtieron todos en empresas. Yo creo que investigación de calidad hay mucha, investigación mala también, pero investigación de calidad y buenos investigadores hay. Lo que ves en los rankings es que eso no se traduce al nivel de patentes que debería tener por el nivel o el ranking de publicaciones que se tienen. O bien porque no hay interés, no hay incentivos, no hay el acompañamiento desde las oficinas de transferencia para hacer esas patentes, no hay esa cultura. Creo que ahí es donde fallamos. Si ya partes que no tienes patentes, el nivel de transferencia todavía cae más, ¿no? Entonces yo creo que ahí habría que hacer, no sé, serían cambios muy sencillos, que solo que a los profesores universitarios les valoraran lo mismo tener una publicación o dar una charla a hacer una patente o hacer una spin-off, cambiaría, porque eso les contaría para sus trienios, para subir de categoría y demás. Solo que, por ejemplo, si tú montas una spin-off, pudieras tener horas para poder hacer esto, como haces con investigación, y menos horas lectivas, les estarías permitiendo tiempo para poder hacerlo en un trabajo extra. Y después hay un tema de si alguien lo ha hecho y le ha ido bien, eso hay que contarlo, porque entonces todos los demás. Y cuando ves en las universidades, dar visibilidad a eso es súper importante. De hecho, cuando en la universidad, yo estoy presente en una universidad, ves qué departamentos son los que han sacado una y otra y otra y otra, porque hubo un primer caso de éxito y todos los demás quisieron replicarlo. Y después hay otros departamentos que realmente no hacen nada. Y si puedo complementar a Damián más por la parte, una vez creada la patente, luego la patente lo que hay que hacer es accionarla. Hay patentes que parecían muy prometedoras que al final pues no crean valor, y patentes que a lo mejor no lo parecían si lo crean, ¿no? Porque lo que necesitamos es crear soluciones para las empresas y para las personas. Entonces creo que también hace falta ese incentivo de creo patentes y cómo convierto las patentes, cómo ayudo a que esa patente sea una idea en una empresa, sea un proyecto, se trabaje entre diferentes empresas. Un tema que tenemos en España, que yo creo que preguntabas antes, Pepa, ¿no? En otros países la colaboración privada entre diferentes empresas, organismos y la colaboración público-privada es mucho más fluida. Estados Unidos es la primera. Y aquí yo creo que somos al final muy de amor propio, ¿no? De cada uno hace lo suyo. No, tenemos que ver realmente cómo somos capaces de desarrollar eso, ¿no? Porque no todas las patentes crean valor al final y efectivamente cuantas más patentes, más valor podremos crear. Muchas gracias y buenos días y muchísimas gracias por la conversación. Yo no sé si le pasa al resto de la audiencia. Yo me he quedado un poquito preocupada quizás, ¿no? Porque el tono ha sido, bueno, quizás realista, pero inquietante, ¿no? Desde el punto de vista de las perspectivas que tenemos para mejorar precisamente todos los puentes y la transformación que necesitamos a través de una relación mucho más fluida entre el mundo de la universidad, de la investigación, de la academia y el mundo de la empresa y el emprendimiento, ¿no? Me he quedado casi más con los retos que con las soluciones. Yo creo que el tiempo acucia, ¿no? El tamaño de los retos que tenemos como sociedad y retos que no solamente nos competen a España, sino que vemos que nos vienen a nivel más global, pues son muy preocupantes. Entonces ya os diría también, para ver si nos quedamos o yo misma me quedo con una visión un poquito más positiva. Si tuvierais que dar 3 medidas, 3 grandes propuestas en titulares, 3, para que los responsables de todos los ámbitos públicos, académicos y privados pudieran mejorar estos puentes que facilitarían o nos ayudarían a superar los retos que habéis mostrado, ¿cuáles serían? Les iba a pedir una conclusión optimista, pero está muy bien que nos adelantemos. Gracias, Pepa.
Bueno, yo he intentado dar algunos apuntes de que también hay razones para la esperanza, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando sacamos medias a veces subimos a los que están mal a la media, pero bajamos a los que están bien. Y las buenas experiencias existen y hay que difundirlas. Insisto, yo creo que esto es fundamental. Y es fundamental, además, que cuidemos tener los diagnósticos actualizados de los problemas, porque a veces tengo la impresión, como me dedico a la observación de la realidad social y económica, de que escucho diagnósticos que eran del pasado. Por ejemplo, en materia de, antes lo decía, en productividad, estamos mal, sí, pero estamos mejorando. Tengamos en cuenta que estamos mejorando, ¿no? Por tanto, si yo tengo que elegir un mensaje positivo, volvería a repetir, visibilizar las experiencias de buenas prácticas para saber que son posibles en entornos desfavorables. Si nuestro entorno es desfavorable, pues a pesar de que es desfavorable, hay buenas prácticas. Conozcámoslas. Yo te digo 3. El primero, yo creo que tenemos que asegurar que todas las universidades trabajan cerca de las empresas. Toda la educación tenemos que hacerla mucho más práctica. Coincido con Damià que está obsoleta. Y tenemos que ser capaces de asegurar esa empleabilidad. A su vez que empezamos a cada vez más orientar ese desarrollo de todos los estudiantes hacia las carreras del futuro, ¿no? Tenemos un problema muy grave con todas las carreras STEM, con lo cual mayor colaboración. Segundo, el tema de incentivos al emprendimiento, deducciones fiscales que realmente ayuden a que la investigación y la ciencia genere soluciones reales, ¿no? Y lo tercero, yo creo que lo hemos comentado y coincido con Paco, visibilidad. Para crear hay que creer. Entonces, tienes que dar visibilidad de casos de éxito, del emprendimiento, de cómo se pueden hacer. Hacemos cosas maravillosas en España. De verdad, yo vengo de una empresa en la que los españoles tenemos muchísimas oportunidades de crecimiento en toda la empresa a nivel internacional. Y es porque realmente tenemos talento, tenemos experiencia y realmente tenemos una cultura de amor propio, de trabajar, de llegar a resultados que es diferencial respecto a otros países. Entonces, ¿cómo construimos en eso? ¿Cómo abrimos un periódico y en vez de ver todas las empresas que van a quebrar o todos los problemas que está viendo, vemos también casos de éxito que digas, hombre, pues creo que puede ser posible, ¿no? Creo que eso es algo que tenemos que hacer entre todos. Los medios de comunicación tienen mucha responsabilidad, pero al final la tenemos todos, ¿no?, de hacer que eso sea más visible. Damià. Bueno, yo creo que esas 3 son fantásticas y no es que seamos pesimistas del futuro, o sea, yo lo veo como un mundo de oportunidades increíble. Nunca en nuestra historia hemos tenido el momento de estas oportunidades y con tan poco poder hacer tanto. Pero al mismo tiempo todo va muy rápido. O sea, yo vivo en un mundo de qué emocionante, pero me genera una angustia y demás que si paro un segundo te pasan por todos los lados. Y eso es un mundo muy difícil. Entonces, tampoco podemos dar un mensaje optimista a que todo va a ir bien, porque no lo parece, pero sí que es un mundo que la gente que tenga unos valores, los trabaje, pueda adaptarse, tiene un mundo de oportunidades que nunca se ha dado. ¿Alguna otra? Sí. Muchas gracias de verdad por esta conversación. Me gustaría difundirla en la universidad. Yo hablo desde la universidad pública. He estado varios años en el Consejo de Gobierno de la Universidad Complutense y lo que quería deciros es que cuando se hablan de iniciativas de colaboración universidad-empresa, que realmente son imprescindibles desde mi punto de vista, hay una palabra clave que creo que tenemos que pensar en ella, que es confianza. Porque el problema fundamental es que no hay una confianza de qué busca la empresa o cómo esos proyectos conjuntos de universidad y empresa pueden llevar a formar a nuestros jóvenes como debemos formarles. Y hay que trabajar en esa dirección desde los dos lados. Entonces, yo lo que pediría en ese mensaje optimista es que trabajemos desde la academia y de las empresas para generar más foros, más líneas de conexión y llevar esto a las universidades y a los sitios donde se está haciendo investigación, porque hay mucho que se puede hacer. Estoy con vosotros en que el potencial es enorme y lo que hace falta son instrumentos para avanzar. Yo estoy... ¿Puedo decirles una cosa? Sí. ¿Sabes, aparte de la confianza, lo que me he encontrado yo donde hay parte de falta de confianza? Es que se hablan 2 idiomas distintos. Es un tema de lenguaje. Y la universidad debería... O sea, tienen muchos cursos optativos.
dentro de la universidad. Y a veces ves cursos, la etología de la cebra en África, o sea, cosas que realmente habrá el catedrático que es el mejor del mundo, pero lo que necesitan los estudiantes, sean de arquitectura, sean de biología o sean de matemáticas, son conocimientos básicos, económicos, que les irá incluso muy bien en su vida, o de cómo funcionan las patentes de lo que estábamos hablando. Porque cuando venga la empresa y diga, no, entiendo perfectamente que antes de publicar vamos a hacer la patente, faltaría más, eso genera confianza. Pero si no saben ese idioma que está pensando la empresa, dicen, esto los van a publicar, con esto es mi trabajo. Entonces, creo que es casi un tema de idioma más que de confianza. Paco. Sí, yo no puedo estar más de acuerdo con la importancia de generar confianza. Pero, ¿qué es la confianza? Alguien la definía como la expectativa de trato favorable. Es decir, yo no tengo la seguridad de qué me va a dar mi interlocutor, pero espero que me dé algo que merece la pena y, por tanto, me relaciono con él en un proyecto conjunto. Y si obtengo los buenos resultados, y ahí es la importancia de la experiencia, si obtengo los buenos resultados, en el siguiente episodio construyo sobre esa experiencia de que ha merecido la pena, ¿no? Mire, nosotros creamos hace 35 años un instituto de investigación en economía en Valencia, que no es Madrid, ni Barcelona, ni Londres, ni New York. Y con una vocación muy definida de darle, no solamente hacer cosas, sino contarlas, y que llegaran a la sociedad. ¿Y qué ha pasado con la reiteración de las interacciones con instituciones, con colectivos interesados en lo que estudiamos? Pues que hemos generado un capital de confianza que ahora nos ayuda muchísimo. Nos ayuda muchísimo. Realmente es fundamental para poder seguir haciendo lo que hacemos, ¿no? Y de ahí que empezar a practicar la relación, la interlocución, el proyecto conjunto sea fundamental. Y ahí hay una labor muy importante de las instituciones, hacer eso posible, y también dentro de las universidades, de los consejos sociales. Los consejos sociales tienen que operar como puentes para que eso esas experiencias sean cada vez más abundantes. Bueno, tenemos tiempo para una última pregunta rápida, si la hay. Ahí al fondo. Ya saben que, como vengo del mundo de la radio, lo del tiempo lo llevo a rajatabla. Nada, muy rápido y muchas gracias. Yo vengo del mundo académico, vengo del Centro Nacional de Biotecnología, llevo 30 años en la academia, con lo cual la conozco bien. Se ha dicho, pero yo creo que es importante remarcar la importancia de crear el ecosistema que engrane todo el conjunto desde que se genera el conocimiento hasta que se acaba produciendo algo útil para la sociedad. Y es un ejemplo numérico, pero es que yo tengo algún amigo que trabaja en Oxford. La OTRI de Oxford tiene 300 empleados. Las OTRIs de nuestras universidades hay que dividir por 50 ese número y estamos más o menos en la media. Entonces, el apoyo que hay, es decir, al científico se le dice hay que hacer traslación. El científico con cabeza científica no va a hacer traslación porque suele ser de hecho un mal empresario. Tiene la cabeza en otra vertiente. Ahora sí, necesita tener el engranaje que le permita que ese conocimiento no se quede en el cajón o en el paper, que es lo que pasa muchas veces. Y luego, de cara a la universidad, yo creo que han cambiado muchas cosas y otras no. Sigue habiendo yo lo veo en los estudiantes que entran en mi centro, hay un sentimiento negativo respecto a trabajar en el sector privado para la gente que es excepcionalmente buena estudiante. Es decir, parece que si eres buen estudiante tienes que acabar en un centro académico haciendo investigación porque tienes un 9 y hay que conseguir una beca predoctoral y luego seguir la carrera científica. Y si vas a la academia es como para los que no valen. Esto, por desgracia, de verdad se sigue transmitiendo y es una catástrofe porque las dos partes necesitan gente igual de competente y las habilidades personales de cada uno es lo que deberían de marcar dónde acaba cada uno, no realmente su nota ni la imagen del puesto. ¿Algún comentario? Bueno, él ha hecho un lo he comentario. dejado clarísimo. O sea, invertir en esa transferencia y además le vuelve. La Universidad de Oxford gana más dinero gracias a las spin-offs que hace que el que se gasta en tener esas 300 personas. O sea, se retroalimenta positivamente. Y además, lo hemos dicho antes, ¿no? El reconocimiento de que todas las partes son fundamentales, ¿no? Lo has dicho y es que es clave. No vamos a funcionar, o sea, aquí estamos intentando construir nuestro futuro y necesitamos a todas las partes para construirlo, ¿no? La empresa no es nadie si no hay ciencia y la ciencia sin empresa y sin realmente llevarlo a la sociedad no sirve para nada. No sirve para nada. Claro. Sí, pero tanto además la universidad como la empresa no pueden perseguir estos objetivos de los que estamos hablando sin invertir en capital organizacional. Es decir, sin una organización que les permita conseguir las metas.
Eso también es un intangible, ¿no? Y eso también marca la diferencia entre los que lo consiguen y los que no lo consiguen. Pues yo creo que hemos contado muchas cosas, hemos conseguido incluso dar algún mensaje optimista y estamos todos convencidos de que estos premios, los premios Rey Jaume I, contribuyen a dar esa visibilidad imprescindible a las buenas prácticas, a los buenos proyectos como los de Damià. Muchísimas gracias, Damià Tormo, Francisco Pérez, Inés Bermejo, por habernos acompañado esta mañana. Gracias a todos ustedes por su atención y por haber venido. Y vamos a brindar con un vino español por estos premios Rey Jaume I, que, como les digo, llegan en 2026 a su 38ª edición. Muchísimas gracias y buenas tardes.